Aquí estamos de regreso con Sábado al Día. Qué bueno que siguen en sintonía con nosotros, recordándoles que puede también sintonizarnos a través de la página web www.teleuniversotv.com. Agradecer, claro que sí, como siempre, a nuestro hermano y amigo Domingo Ureña, quien a través de la plataforma Mi Turno TV, pues también difunde esta programación. Así que por alternativas, usted no está quedado con Sábado al Día. Usted nos puede contactar desde cualquier lugar del mundo en donde se encuentre, gracias a la tecnología y gracias al esfuerzo de este equipo técnico y de amigos como Domingo Ureña, que disponen de sus herramientas para que nosotros podamos llegar a más hogares. En esta ocasión conversamos con Neuri Estrella. Es abogado, un joven emprendedor con experiencia en asesoría especializada en licitaciones públicas, gestión de cobro de deudas frente al Estado, asesoría y representación en proyectos de energías renovables, el tema del derecho energético, que es un tema parece poco explorado, hay mucho desconocimiento y por eso hemos querido invitarlo para hablar de estos y otros temas. Gracias, Neuri, por estar con nosotros. Buenos días, Luis. Muchísimas gracias por la oportunidad y de verdad que es así, la gente no conoce el derecho energético, que es toda una rama del derecho totalmente novedosa. Nosotros nos hemos especializado, pero no solamente desde el punto de vista académico, sino que nuestro paso por el Estado en el sector eléctrico nos permite a nosotros hablar con propiedad. Eso es importantísimo. Tú no estás hablando desde la teoría puramente. Así es. Y esto hace entonces para mí mucho más interesante la conversación que podamos tener. Pero antes déjame decirte algo, porque tú te ves bien joven. ¿De dónde viene esa inquietud por esta multiplicidad de temas en materia de derecho? Yo recuerdo, yo inicié en la Defensoría Pública. Okay. Y en la Defensoría Pública, a través de un concurso que hacía el Ministerio de Administración Pública, lo hace, que es el Premio Provincial a la Calidad del Servicio. Nosotros participamos aquella vez y logramos ganar oro. De ahí entonces nos otorgaron una beca en Pucamaima para hacer un diplomado en Derecho Administrativo. Y desde ese momento nosotros vimos que esa rama del derecho era una rama interesante porque tenía vinculaciones. A mí me gusta la política desde el punto de vista del servicio público. Entonces yo vi que desde el derecho administrativo, que no es más que esa rama que regula, que norma todo el tema del funcionamiento de la administración frente a los ciudadanos. Entonces yo dije, wow, pero esto es una rama novedosa. A pesar de que estaba, como te decía, fuera del aire, apasionado por el derecho penal, fui migrando al derecho administrativo. Luego tuve la oportunidad en el cambio de gobierno de participar en la gestión de Norte y entonces ahí fui profundizando, logré hacer una maestría en Derecho a la Energía y Transición Energética, que es también una especie de desprendimiento, aunque tiene su autonomía como rama del derecho administrativo. En el caso del derecho energético, la gente se pregunta, pero si Tomás Alva Edison descubrió esa forma en cómo nosotros podemos tener una bombilla, en cómo podemos refrigerar nuestros alimentos, ¿por qué a alguien se le ocurrió que tienen que cobrarnos por utilizar la energía cuando básicamente es suministrada por alternativas suministradas por la naturaleza? ¿Por qué hay que pagar la energía eléctrica? Fíjate, perdón, la energía es un bien intangible y como tú dices, se alimenta de recursos, la llamada energía primaria, recursos que pueden ser, en este caso, convencionales y no convencionales, lo llamado renovable y la no renovable. Entonces, se ha creado todo un mercado y se ha logrado el llamado mercado de la energía. Evidentemente que su nacimiento data de que al ser un bien que debe ser prestado y es tan esencial para el desarrollo de la sociedad, de las personas, el Estado ha asumido su rol de garantizar este bien. Entonces, ha creado un mercado, y recuerda que los mercados están plasmados de costo, y ese costo, evidentemente, es lo que se le transfiere a la población. Pero tú mencionabas el caso de Tomás Edison con el tema de la creación de la bombilla en aquel momento. Si tú pudieses producir
energía sin la necesidad de depender de las redes de distribución que te brinda el Estado, en el caso de las EDES, pero por ejemplo en el caso de Samaná, una parte, en el caso de Punta Cana, Higüey, que tienen empresas privadas, si tú tienes la posibilidad de autoproducir y no tener que ser dependiente de las redes de distribución de energía eléctrica, pues evidentemente a ti te va a salir al costo en que tú la produzcas. Sí, entonces ahí, por ejemplo, en el caso de la energía renovable, tú vas a tener un recurso totalmente gratuito, que es el sol, la llamada energía fotovoltaica, y el aire a través de la generación de viento. Entonces, ahí sí la energía te saldría totalmente gratis. Solamente te estaría generando un costo el autoproducirla para tú consumirla. ¿Por qué al Estado se le hace tan difícil entonces emprender, o por lo menos así parece? Porque en las últimas gestiones de gobierno, no me voy a concentrar solamente en Luis Abinader, ahí tuvimos el caso de Punta Catalina en la pasada gestión de gobierno, claro, muy controvertido y todo esto, pero se hacen, digamos, iniciativas para que el Estado pueda ser el productor de su propia energía, pero aún así se ve que sigue siendo tan difícil. ¿Por qué? Mira, tú hablas prácticamente del sector eléctrico. Tú sabes que el sector eléctrico en la República Dominicana históricamente nace o se organiza a partir de la promulgación de la Ley 12501, porque antes de la promulgación de esa ley, el sector eléctrico evidentemente se encontraba, como digamos, en pañales, había mucha falta de regulación, no estaba claro. Entonces, hoy en día el sector eléctrico se divide en 3 eslabones. Nosotros tenemos la generación, entonces la ley 12501 permite que la generación evidentemente esté sometida al régimen de libre competencia. Es decir, que no es un monopolio. En la generación pueden participar tanto el agente privado como el agente público. Este gobierno del presidente Luis Abinader, a diferencia del gobierno de Danilo Medina, que fue donde se propuso la construcción de la planta Punta Catalina, ha entendido que el tema de la generación le sale más barato y es más eficiente cuando se le permite al agente privado gestionarlo. Y esto tiene un sentido, porque la ley 12501 en su artículo 110... Explique eso bien, porque para el pueblo privado significa el diablo. No necesariamente. Lo que pasa es que la energía, y así lo define la doctrina, nosotros los estudiosos del derecho energético y sobre todo el derecho eléctrico, podemos ver que el tema del sector eléctrico es un negocio de capital intensivo. Entonces, por ejemplo, el gobierno dominicano para Punta Catalina tuvo que buscar alrededor de más de 2.000 millones de dólares. Es decir, sacar del presupuesto de todos, de la nación, e invertirlo. ¿Qué es lo que ha propuesto el gobierno del presidente Luis Abinader? Que es más factible, y yo lo concibo, yo respaldo esa idea, es más factible tú lanzar procesos competitivos en virtud del artículo 110 de la ley 12501, y tú solamente pactas un contrato a largo plazo, como establece ese artículo, y tú le compras la energía, pero tú no tienes el riesgo de tú mantener, gestionar la planta de generación. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Y no estoy diciendo que Punta Catalina no es importante. Sí, es importante porque suma alrededor de 738, 37 megavatios al sistema de energía eléctrica. Es una cantidad considerable. Pero, ¿qué sucede? El Estado dominicano tiene que gestionarla, tiene que disponer de fondos. Aunque actualmente, según las estadísticas del Ministerio de Hacienda, la planta es bien rentable. Okay. O sea que se ha eficientizado la gestión de esa planta. Pero al final, como decía, la generación en República Dominicana es perfectamente gestionado por los generadores. En el caso de privados, perdón. Sí, en el caso de la balanza entre generación y las distribuidoras que cuenta el Estado, pues por la razón que fuese, se establecen, digamos, ciertas inconformidades del usuario, porque bueno, hemos escuchado a los intendentes de las EDES explicar, ¿no? Pero que no es un asunto de distribución, es que tenemos que administrar esa generación que nos suministran, y entonces ahí viene el tema de los apagones. Podemos visualizar nosotros el fin anhelado de esos apagones o administración de energía, como le llaman algunos. Mira, lo que pasa es que actualmente
según las informaciones de los organismos del sector público que gerencian el tema eléctrico, y te lo digo porque yo he sido perito de licitaciones de compra y venta de energía para el Estado, actualmente en República Dominicana no hay problema de generación. Hay generación suficiente para que la población pueda recibir energía. Ahora bien, el sistema eléctrico, como decía al inicio, se compone de 3 eslabones importantes. La generación, que es de donde nace o se produce la energía. Pero esa generación, a través de subestaciones conectadas a la empresa estatal de transmisión, es decir, el generador inyecta a las redes de transmisión y la empresa de transmisión, que es el segundo eslabón, transfiere al tercer eslabón, que es la empresa distribuidora. Sí ha ocurrido una situación importante que puede ser reflejada, y es que el sector, y eso tiene un sentido, el sector eléctrico en la parte de distribución tiene falta de inversión en las redes de distribución. Si tú tienes un carro que la capacidad es de 100 y tú le estás inyectando 150, máximo, tú tienes que sumarle los años que tiene de trabajo, evidentemente que se van a producir averías. Y eso es lo que genera los llamados apagones, que por cierto, yo quiero aclarar, es una palabra incorrecta. Apagón es una palabra incorrecta, porque un apagón es un blackout del sistema completo. La gente históricamente ha hablado de apagones, pero cuando tú consultas inclusive la doctrina energética de la República Dominicana, hay un libro que se llama Manual de Derecho a la Energía de Ángel Canón Sención. Tú puedes darte cuenta que esa palabra apagón se utilizaba cuando las plantas en ese momento de generación se apagaban por completo. Entonces, lo que hay es una avería. Porque, vuelvo y te digo, la palabra apagón como tal es una jerga popular que la gente la ha adoptado culturalmente, pero yo estoy hablando del punto de vista técnico. Okay. Lo que está sucediendo, lo que pudiera suceder en República Dominicana es un tema de averías, o también se da los mantenimientos programados. ¿Qué es esto, mantenimiento programado? Por ejemplo, las EDES quieren dar mantenimiento, valga la redundancia, a sus redes, deben desconectar por un periodo de tiempo para que los trabajos que todavía no hemos llegado a esa tecnología. Tenemos alguna parte que sí se trabajan, la llamada gestión en caliente con energía, pero muchos de los trabajos que producen las sedes se generan sin energía, en frío. Entonces, por eso es que muchas veces la gente dice, mira, no me llega la energía, están dando apagones, pero realmente el sistema eléctrico dominicano, tú pudieras imputarle la falta de suministro de energía a esas dos causales. Porque, como decía al inicio, según las fuentes, y eso es perfectamente comprobable, de información estatal, nosotros tenemos energía, generación suficiente para dar a todos los usuarios de la República Dominicana. Dice Celso Juan Marrancini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas de Distribución, que hay un grave problema en el tema de la energía eléctrica y es el impago. Gran cantidad de ciudadanos que, a pesar de que reciben el servicio, pues simplemente no lo pagan. ¿Cómo puede enfrentarse desde el Estado esta problemática? Mira, el tema del impago se puede generar de dos formas. Primero, falta de gestión comercial, es decir, que no existan mediciones, que tú no puedas facturar, que tú no puedas gestionar esa deuda, porque tú o pudiera estar inyectando energía sin saber específicamente cuál es el consumo real, y eso genera un déficit. Pon tú que tú estés vendiendo, comprando pan a 10 y lo estés recuperando, lo estés inyectando a 5, tú tienes un déficit de 5 pesos. El segundo y el más grave es el tema del fraude eléctrico. El Sistema Eléctrico Nacional Interconectado creó a partir de la Ley 125.01 la figura del Procurador General Especializado contra el Fraude Eléctrico. Entonces, el tema del impago, la mayor parte pudiera generarse por gente que están conectados a la red y no están pagando. Eso casi no se da en este país. Sí, es muy frecuente. El tema del fraude eléctrico
el tema de personas que estén consumiendo sin tú tenerlo registrado en tu ciclo comercial, eso puede... Es un hecho punible. Sí, es un hecho punible. Para que la gente lo sepa, eso porque es un aquí hecho como punible. tenemos eso como parte de una cultura, la idiosincrasia del dominicano, pégate ahí que no hay problema. Eso es punible. Eso es un hecho punible. Inclusive hay en tipos penales en esa ley que lo catalogan hasta como un atentado contra el sistema eléctrico. Y tú te puede llevar hasta pena de 10 años y 20 años en el caso más drástico. Aquí tuvimos un precedente en Sabana Iglesia, en donde sí. se tipificó, se planteó la tipificación de terrorismo, sí. con una actitud de unos pobladores. Bueno, posiblemente tú estabas en ese momento sí. en tu gestión en Edenorte y fue, digamos, uno de los referentes sobre eso que estás hablando. Precisamente porque lo que existió en esa comunidad fue un retiro masivo o manipulación a los equipos de medición, y así lo contempla la ley. Por eso el ciudadano, el consumidor que nos está viendo, debe tener mucha cuenta. Porque muchas veces hay gente que le proponen a usted, mire, para que su consumo le baje esto, y usted manipula, usted puede caer preso. Usted puede caer preso por la manipulación a los equipos de medición. Para que después no diga, pero fulano lo hizo. Bueno, miren, NP Consulting, NP Legal Consulting, es la empresa que representa Neuri Estrella, ha estado dando cátedra y por eso yo tengo otro invitado ahí, pero no va a pasar. Vamos a seguir con Neuri. Vámonos a una pausa. Y al regreso, atención a este tema. Tengo un terreno, pero el Estado quiere construir un puente, una carretera, un elevado sobre mi terreno, sobre mi solar. Se me quiere expropiar el Estado de mi terreno. No me quiere pagar lo que vale. Mucha gente en esa condición. Entonces, luego de la pausa, vas a ver cómo abordar esta situación. Volvemos en breve con Sábado del Día. Entonces, yo tengo mi terrenito, tengo un solarcito. Obras Públicas quiere construir un puente sobre este terreno, pero me está ofreciendo 200,000 cuando yo sé que mi terreno vale 1,000,000 de pesos. Pero puede suceder también que mi terreno vale 200,000 pesos y el Estado me está dando 200,000, pero yo quiero 1,000,000 de pesos, pero no lo vale. ¿Cómo abordar el tema de la expropiación y los casos de utilidad pública del Estado? Interesante pregunta. Mira, lo primero es que la expropiación tiene un revestimiento constitucional. El artículo 51 de la Constitución, me voy a permitir leerlo. Primero, el Estado reconoce y garantiza el derecho de la propiedad. Y dice que en el numeral 1, ninguna persona puede ser privada de su propiedad sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social. Entonces tiene dos condicionantes: previo pago de su justo valor determinado o entre acuerdo entre las partes o ya sea una sentencia de un tribunal que ordene el justiprecio. ¿Hay un organismo que tiene que ver con tasación para ese tipo de casos? Entonces mira cómo funciona. El Estado, vamos a poner el caso de Santiago, Monorriel Teleférico, que es una obra de interés social, pero que se va a declarar de utilidad porque está abierto al uso público. Entonces, el Estado dice, bueno, esa casa que está ahí me está impidiendo el diseño del monorriel y del teleférico. Entonces, yo declaro esa propiedad de utilidad pública. Mediante decreto. Exactamente. Entonces, ¿qué yo debo hacer? Yo debo ponerme de acuerdo con el propietario porque el derecho a la propiedad es un derecho fundamental reconocido por el Estado dominicano. O sea, no es que el Estado se metió, me quitó la propiedad, hizo la obra y no me pagó. No. ¿Qué dice la Constitución? Que el Estado debe primero acordar con la parte. Si no se ponen de acuerdo, entonces hay un procedimiento ante el Tribunal Superior Administrativo donde se demanda el conocimiento del valor o del precio real. Y ahí, tú decías, ¿y cómo se determina eso? Evidentemente, en el aspecto de reproducción de pruebas, las partes en su demanda pueden aportar tasaciones y evidentemente a través de un estudio objetivo el tribunal falla. Hay una única excepción constitucional la cual el Estado puede apropiarse y posteriormente pagar el justiprecio. Es cuando nos encontramos ante el estado de emergencia. Nosotros nos encontramos ante un estado de excepción de emergencia o también el estado de defensa
Dice el artículo 51, numeral 1, el Estado puede construir, por ejemplo, el COVID-19 requiere que el Estado se apropie de una propiedad, valga la redundancia, para generar bienestar a la salud pública. El Estado se apropia, genera la expropiación, que no es más que la extracción de la titularidad, y posteriormente el Estado tiene la facultad de pagar el precio más adelante. Claro. Podrá, dice la Constitución, es decir, si el Estado tiene el dinero, no es que tiene que pagarlo posterior, lo puede pagar en el interín, pero sí tiene esa facultad ante esas situaciones específicas. En el caso de tu oficina, cuando te llegan este tipo de casos, si tú te das cuenta, bueno, pero el propietario de este bien está equivocado, ¿cómo tú le dices, no, mira, no es lo que tú crees que eso vale, lo que vale es esto? Lo ideal siempre es tú referirle una tasación al propietario. Mire, esto es lo que vale. Porque a veces hay personas que tienen un precio ideal. Entonces, para hacer justicia, porque también hay algo importante, lo que se está transando ahí es bienes públicos. Es decir, el fondo que va a salir del Estado para el pago es de la colectividad. Entonces, tú no puedes hacer un uso abusivo de esos, o sea, aprovecharte del Estado. No, por un tema de justicia, vamos a hacer una tasación. Y eso es lo que vale el terreno, no lo que usted diga. Quedaron unas frases épicas en la historia de la política latinoamericana cuando aquel expropiese de Hugo Chávez en Venezuela. Eso quedó en la memoria para la historia en la política. Quiero preguntarte, para cerrar este interesantísimo conversatorio, yo creo que es una de las entrevistas más interesantes que hemos tenido, no solo por lo poco común del tema, a pesar de lo necesitado y ávida que está la población, sino por el dominio que has mostrado. Así que te felicito también por esa gran preparación que tienes en ese sentido. Como abogado, hay una discusión elemental para ustedes, es la reforma constitucional. ¿Tú crees necesario en este momento una reforma constitucional que, entre otras cosas, excluya al Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura y se busque, digamos, dar mayor independencia a esa figura? Mira, la reforma o la Constitución es un pacto político. Yo invito a los amigos a leer el libro de Constitución y Política del magistrado Amaury Reyes del Tribunal Constitucional para que la gente pueda entender lo que es la Constitución. Evidentemente, como es un pacto político, los políticos pudieran plasmar su visión. El presidente de la República tiene una visión de Estado y ha entendido que hay que hacer algunas modificaciones. Yo entiendo que sí, que pudiéramos robustecer, porque la metodología de elección del Procurador General de la República, que es la máxima autoridad del Ministerio Público, hemos visto casos, tenemos casos recientes que hemos visto, de cómo no el tema político, sino lo partidario, pudiera permear en los temas de investigación, sobre todo la visión del presidente de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Hay que analizarlo bien, hay que, inclusive vi correcto la decisión de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo de llamar a la comunidad jurídica y una serie de abogados para robustecer esta propuesta de modificación. Okay. O sea, yo entiendo que si se puede, debemos observar casos latinoamericanos donde donde el Ministerio Público goza de toda esta independencia, goza de toda esta autonomía, que también pudieran existir excesos. Entonces yo creo que para eso es el ejercicio normativo, para tú encontrar límites, contrapesos, requisitos que pudiera dotar al Ministerio Público. Por ejemplo, la propuesta del presidente, te saco del Consejo Nacional de la Magistratura, te elegimos por el Consejo Nacional de la Magistratura, no te pueden destituir por el periodo de los 4 años, salvo un juicio político. Entonces eso pudiera ser un mecanismo. Lo que pasa es que ahí parece haber un gancho cuando el presidente propone que una terna enviada por el Poder Ejecutivo tendría que ser escogida de ahí. Ese procurador, aunque no tenga que ver con el Consejo Nacional, pero si es el presidente que la manda y la mayoría de ese pleno del Consejo está integrado por un presidente del Senado que en la mayoría de los casos obedece a la línea presidencial, un presidente de la Cámara de Diputados, entonces como que se ve una trampa, ¿no? Mira, en cierta forma, la política criminal del Estado la dirige el Poder Ejecutivo. Por eso es que hay opiniones en contrarias. En decir, mira,
sí, autonomía, pero cómo tú tienes un procurador que pudiera tener una línea distinta de tu política criminal del Estado. Entonces, por eso es que la Constitución del 2010 Diablo, como quiere, contempla, un caos se vuelve. Contempla que el presidente pueda elegir el Procurador General de la República. Y eso, vuelvo y repito, tiene un sentido. Ahora, ¿qué es lo que ha propuesto el presidente? Que a pesar, y esto es algo novedoso, porque da cierto carácter de transparencia a la elección, de escrutinio en la elección. Inclusive se me quedó un elemento, el elemento de que se puede, o sea, que una de las características de ese procurador es la independencia política. O sea, no, ese procurador que el presidente someta no puede tener vinculación política partidaria. Pero sería bueno aclarar si no tendría vinculación, digamos, a un determinado tiempo, porque imagínate cómo tú eximes a un ciudadano de su derecho de activismo político. Sí. O sea, yo pienso que sería prudente establecer, bueno, no puede tener vinculación política durante los últimos 5 años, por ejemplo, o durante los últimos 10 años. Eso habría que ver, porque entonces eso abre el abanico de que, porque lo que se quiere es que no tenga vinculación partidaria. Y hay muchísima gente aquí en el ejercicio que no tiene vinculación partidaria. Ahí tenemos, o sea, que eso no puede ser imposible. Ahí tenemos es un requisito que debe tener la Constitución para eso. Tenemos los dos casos más recientes con el anterior procurador Jean Alain Rodríguez, que se apió de una patana para la Procuraduría, y el caso de Luis Henry Molina de Suprema Corte, que también se apea de una patana y va entonces a esa instancia mayor. Neuri Estrella, te agradezco muchísimo esta participación. Ojalá, y yo espero que sí, pueda seguir viniendo. Y nada, un mensaje a todas las personas que están interesadas en tus servicios, cómo te pueden ubicar, dónde están ubicados y todo esto. Miren, NP Legal Consulting es la primera firma de la región norte con alcance nacional que trata los temas de compras y contrataciones, los temas de derecho de la energía, los temas de derecho administrativo, la propia expropiación que hablábamos. Entonces, nosotros estamos ubicados en la calle de León Jiménez, en la Plaza Don Julio, suite 2A1. Ustedes nos pueden también ubicar a través de nuestra red social de Instagram, NP Legal Consulting. Ahí ustedes pueden ver nuestra firma, los servicios que ofrecemos y nuestros contactos. Gracias, hermano, por acompañarnos. A ti. Perfecto. A ustedes también las gracias, señores, por su sintonía. Será hasta la próxima. Café y Paz.